En el corazón del Medio Oriente, donde la historia se entrelaza con la resistencia, Palestina emerge como un símbolo de dignidad y lucha. Su historia, marcada por siglos de existencia, cambió para siempre con el nacimiento de una ideología colonizadora, el sionismo. En sus primeros congresos se barajaban territorios para la creación de un Estado judío, hasta que se decidió que Palestina sería el destino. Así, la narrativa imperialista se impuso, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, negando la existencia de una civilización milenaria. En 1917, la Declaración de Balfour, firmada bajo la complicidad del Imperio Británico, legitimó el despojo. Palestina, aún bajo dominio otomano, se convirtió en un tablero para intereses extranjeros. El mandato británico facilitó la creación de milicias sionistas, pretextando la acogida de refugiados, mientras se gestaba una ocupación que nunca cesó. 1948 fue el año de la catástrofe, la Nakba. Milicias sionistas arrasaron aldeas palestinas, masacrando y desplazando a más de 800.000 personas de sus tierras ancestrales. La limpieza étnica abrió paso al Estado de Israel, cimentado sobre la sangre y el exilio forzado, pero la resistencia no tardó en nacer. En 1958, Yasser Arafat funda Al-Fatah y en 1964 surge la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, unificando voces en defensa del derecho palestino, existencia y autodeterminación. En 1967, la Guerra de los 6 Días expande la ocupación israelí, alcanzando Egipto, Siria, Líbano y Jordania. Pero en 1969, la batalla de Al-Karama demostró que la dignidad palestina no se rinde. La primera intifada, entre 1987 y 1993, fue un grito de desobediencia civil, desafiando la represión con piedras frente a tanques. En 1993, los acuerdos de Oslo prometieron esperanza. El ejército israelí se retiró de algunas ciudades y miles de palestinos pudieron regresar, pero la ocupación nunca cesó. Oslo II en 1995, la segunda intifada en 2000 y las operaciones militares israelíes en Gaza, plomo fundido, pilar defensivo, margen protector, dejaron cicatrices imborrables. Hoy, Palestina sigue siendo un campo de resistencia. Las protestas del Gran Retorno en 2018, la represión en Jerusalén en 2021 y las incursiones militares en 2023 y 2024 son el reflejo de una herida abierta. Las más recientes escaladas incluyen el brutal asedio a la Franja de Gaza, con ataques indiscriminados a infraestructura civil, hospitales y escuelas, así como la represión violenta en Cisjordania, donde se ha intensificado la demolición de viviendas palestinas y el desplazamiento forzado de comunidades enteras. Según informes de organizaciones internacionales de derechos humanos, en 2024, más de 40.000 palestinos han perdido la vida, incluyendo aproximadamente 7.000 niños, mientras que decenas de miles han resultado heridos. Además, la violencia ha tenido un impacto internacional, generando crisis humanitarias de gran impacto mundial y regional, debido al desplazamiento forzado de refugiados palestinos y la amenaza constante de ataques y guerra. La mediación internacional fracasa, mientras que los anhelos de extinción y dominio persisten. La voz de Palestina es silenciada. Pero en este espacio, nuestras voces, resuena la verdad de un pueblo que se niega a desaparecer. Hoy, escucharemos testimonios desde la tierra ocupada, voces que desafían el olvido y la opresión y dan paso a la vida, porque la historia de Palestina no es solo una crónica de dolor, sino de resistencia inquebrantable. Desde Caracas, Venezuela, una tarde soleada, surge este espacio, nuestras voces. Queremos ayudar en el espacio de lo virtual, en el espacio que está llegando a ti directamente, en tu dispositivo, en tu computadora, en tu televisor. Queremos lograr llegar y darle voz a los que no tienen voz. En nuestra América hay muchos procesos sociales, políticos hoy en día. En el mundo hay pueblos luchando por su liberación, pueblos libres, pero sin lugar a dudas es el pueblo palestino,
quien amerita que le demos no voz, sino 1000 voces, 1.000.000 de voces, para que pueda expresar su dolor, para que pueda expresar su indignación, para que pueda expresar también su voluntad indeclinable de ser libre y de existir en su territorio y en su estado. Y hoy vamos a tener en este primer episodio de Nuestras Voces a 2 médicos, doctores en ciencias médicas. Ahmed Caracra vive en Venezuela desde hace 15 años, pero nació allá en Jerusalén y su intención de vida es regresar a Palestina, regresar a Cisjordania y trabajar allá por el pueblo palestino. Es médico cirujano ya con su especialidad, graduado en Venezuela. Y más adelante vamos a hablar con Rifat Al-Atamna desde Gaza. Él está ya trabajando en un hospital y ha tenido la amabilidad de hacer un contacto para tratar de quienes nos escuchan y nos ven puedan entender desde la voz de los palestinos, desde la voz del pueblo palestino, la gravedad y la trascendencia de esta lucha, de esta resistencia, donde todos nos sumamos. Así que, Ahmed, muchas gracias, hermano. Gracias a ti, de verdad, por la invitación y honrado yo personalmente por estar en este primer episodio. Esta es una iniciativa grandísima, gigante y de mucho significado para nosotros. La voz tiene que ser la de Palestina. Yo te decía antes de comenzar que una cosa es solidarizarnos, tener empatía, incluso sufrir, porque creo que no hay una persona con sensibilidad que no haya llorado a lo largo de estos años y especialmente desde el 7 de octubre del 2023, viendo tantos niños destruidos, quemados, mutilados, desmembrados, mujeres, hombres, pero vivirlo desde el ser, la identidad, los genes de ser palestinos es otra cosa. Yo quisiera primero que tú me reflejes cómo sienten ustedes, en este caso la comunidad palestina en Venezuela, tú como médico joven palestino, que eres un venezolano más también, ¿cómo sientes en la distancia y en la cercanía amorosa y espiritual lo que ocurre en Palestina? No, uno actualmente y desde hace muchos años, gracias a los medios alternativos como las redes sociales, siempre está en constante comunicación, primero por el ámbito familiar y lo otro por seguir todas las novedades que pueden estar ocurriendo en una región tan evolucionada y tan acontecida como es el Medio Oriente. ¿Tienes contacto con tus familiares allá? Sí, sí, claro. Mi mamá y mis hermanos que están en Cisjordania. Yo hablo con ellos frecuentemente, prácticamente todos los días. Muchas veces el palestino no quiere expresar la preocupación hacia sus familiares. Yo lo entiendo porque yo, por estar lejos, también no le comunico mis problemas a mi mamá, por ejemplo, para no preocuparla. Sin embargo, en los últimos meses es muy difícil que un palestino en Cisjordania pueda ocultar el sufrimiento que está viviendo, sin mencionar los que están en la Franja de Gaza. Mantener una conversación habitual y común y corriente con una persona en Palestina no es posible actualmente. Tiene que haber algo de dolor y de sufrimiento en cualquier comunicación, por más entre panas que sea. ¿Tú temes por la vida de tu madre, de tu familia? Diariamente. Mi mamá tiene hijab. Ya se coloca la vestimenta islámica, la cual no es obligatoria, pero es su decisión por su edad, por su momento, y por lo tanto ella es muy etiquetada. Ella vive en Jerusalén. Puede haber cualquier extremista del bando contrario y dirigirle cualquier crimen de odio. Por supuesto que yo temo por ella, temo por mis hermanos que viven en Cisjordania y que diariamente tienen que pasar por checkpoints y pueden ser maltratados. Yo tengo familiares actualmente en las cárceles de Israel. Tengo un sobrino de 17 años que está en cárcel administrativa, como ellos llaman, sin acusación, tiene 2 años. ¿Y qué hizo él para estar ahí? Nada, lo agarraron de la calle y nada. Y como está sin acusación, él no puede estar incluido en ningún acuerdo de cambio de Claro. prisioneros y por lo tanto... Tú has trabajado en hospitales venezolanos. Me dijiste que estuviste en el hospital del Lídice. Correcto.
Y bueno, Venezuela tiene sus particularidades, sus carencias. El bloqueo ha hecho que muchas veces falten insumos. Pero, ¿cómo es la situación en un hospital en Gaza? Por ejemplo, vamos a hablar luego, pero ¿cómo tú desde tu formación en Venezuela y desde tu ejercicio de la medicina en Venezuela, te imaginas cómo es la situación allá? Podría, porque yo sí he visto situaciones donde hay falta de ciertos medicamentos, falta de ciertos insumos, y al principio podría estar imaginando, pero luego de imaginar que no hay hospitales con quien contar, no hay médicos con quien contar, no hay anestesia, yo creo que el doctor que se va a conectar de Gaza podría compartir su propia experiencia. Pero yo como médico que también conozco la estructura hospitalaria en Cisjordania y conozco como por ejemplo el hospital de Jenin fue totalmente destruido el mes pasado. Y es un hospital donde se atienden aproximadamente 1 millón de personas. Fue destruido totalmente. No hay un respeto para un médico, no hay un respeto para, no hay impunidad para las estructuras de servicio sanitario. El ejército israelí puede entrar al quirófano el momento que él decida. No hay alguien de seguridad o alguien que espere alguna sensatez y decirle, por favor, no contamines y que él escuche esa palabra. Cuando hablábamos de historia, hablábamos del origen de lo hebreo. ¿Quiénes son los descendientes de ellos realmente? Sin lugar a dudas, los verdaderos descendientes de los hebreos somos nosotros, los palestinos. Los indígenas de Palestina nos hemos mezclado con varias de las civilizaciones por las que han pasado en nuestra tierra. Y los que se han quedado somos nosotros. El hebreo que vino desde Egipto con Moisés y fue el exilio y todo eso. Y los que se quedaron ahí somos nosotros. Esto está en nuestro ADN, está en nuestra historia. Cuando vino el Imperio Romano y conquistó y hicieron las cruzadas y todo, luego las cruzadas, ¿no? Pero cada civilización que pasó por Palestina, por su importancia geográfica y religiosa, sobre todo para esos momentos, han dejado algo en nuestro ADN. Por lo tanto, nosotros somos los verdaderos descendientes de los hebreos, no los que vienen de Polonia o los que vienen, con el máximo respeto a todas las nacionalidades. Por algo, la prueba de ADN está prohibida en Israel. Está prohibida. Está prohibida por leyes, por una resolución del primer ministro israelí actualmente en funciones, Benjamin Netanyahu, porque él mismo se ha demostrado que, bueno, Benjamin Netanyahu no es su nombre. Eso no es su nombre. Y eso es una regla común de los liderazgos israelíes que quieren sonar más hebreos. Mileikovich, creo que es él. Claro, sí. Y si se le hace la prueba de ADN a Netanyahu y a Ahmed Caracas, Yo soy el indígena. tú eres el indígena. Yo soy de Palestina. Él no, él va a parecer de Polonia. ¿Qué sienten ustedes hacia los israelíes, los que nacieron o son israelíes de nacionalidad que de distintas partes del mundo, de Europa, hoy forman parte y se consideran parte de una nación, de un estado que se llama Israel? ¿Qué sienten ustedes hacia ellos? Yo estoy en contra de tener un prejuicio hacia un individuo sin tener un contexto específico para él particularmente. No podría, porque yo sé que de esa parte puede haber gente buena también, gente que esté, y se han manifestado, son minorías, pero existen. Se han manifestado en contra de la guerra, se han manifestado en contra del ejercicio, del genocidio que se ha mantenido en la Franja de Gaza. Yo no tengo la diferencia hacia un ser humano, no puede depender de una condición general como una religión, un color de piel o la lamentable nacionalidad que puede tener, que es la de Israel. Sin embargo, para mí como un palestino quisiera yo, antes de tener un prejuicio ante un israelí, tener una conversación con él, porque ahí hay quien me consideran a mí y a cualquier palestino como un ser inferior, un animal humano que hay que asesinar antes de que tenga alguna fuerza. Y se fundamentan con, lamentablemente, con textos religiosos. Y hay personas sabias, hay científicos israelíes. Yo he estado en quirófano con cirujanos plásticos israelíes y me han tratado bien. ¿Han hablado de estos temas? Muy levemente.
Pero sí, sí se han hecho comentarios, claro que sí. Y con venezolanos, judíos, no israelíes, ¿has podido hablar de estos temas? No, no se ha podido hablar porque no sé si no se exponen a alguna conversación o porque no he topado Sí, con alguien que tenga el interés político, pues, de conversar. nosotros te confieso que después del 7 de octubre tratamos de ubicar a algún judío venezolano que pudiese condenar lo que estaba haciendo Israel y yo sí lo conseguí, pero no se atreven a expresarlo. Hay una especie de autocensura Sí. por lo que implica hacerlo, incluso en Venezuela, donde hay muchísima tolerancia religiosa. Pero ojalá que pudieran. ¿A ti te gustaría ir a Cisjordania, ir a Jerusalén y poder reunirte con un grupo de jóvenes israelíes y hablar Me encantaría, con respeto, con me encantaría, me encantaría, por supuesto. Ellos están en mi casa, están en estar en tu Palestina. casa? Así es. Y nosotros somos buenos huéspedes, Antes de anfitriones. 1947, cuando comenzaban a llegar los judíos de Europa, el pueblo palestino los recibía con los brazos abiertos. Claro, eran refugiados, emigrantes Ujú. por una causa que nosotros creíamos y de verdad fueron rechazados por varios países. Hay evidencias históricas de buques que dieron vueltas por el globo terráqueo buscando dónde. Así es. Y Palestina les dio la bienvenida y nosotros les hemos abierto los brazos, pero cuando el palestino se da cuenta, como bien mencionó el video que acabamos de ver, que es un plan mucho más allá que unos simples migrantes que pueden venir temporal o permanentemente, pues ahí se alarma el pueblo palestino y se da cuenta que hay un intento de apropiarse de nuestra tierra. Hubo empatía del pueblo palestino hacia los judíos que llegaban a su tierra, que venían de vivir el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo. Sí, claro, hubo mucha empatía y luego nos damos cuenta que vienen más judíos árabes. Ujú. Ese es un tema muy confuso para muchas personas. ¿Cómo va a ser árabe y Sí, judío? Árabe es, es nuestro grupo de religión, perdón, de idioma. Sin embargo, ser judío, tú puedes ser palestino, no correcto. solo árabe, palestino y judío. Están los samaritanos actualmente en Palestina, son palestinos, tienen representación en nuestro parlamento, en nuestra asamblea legislativa, y resulta que hay más empatía aún, porque ya hay comunicación verbal y algunos de los judíos que han venido son árabes, pero luego nosotros descubrimos que esos árabes que venían como judíos no venían porque ellos querían, sino porque fueron obligados. Claro. Hubo muchas explosiones Ujú. sin autor conocido y actos de violencia en contra de las poblaciones árabes judías Ujú. en países árabes vecinos para obligarlos a ir Una estrategia. correcto. Y ellos fueron para allá y por supuesto son árabes, han vivido entre musulmanes, cristianos, judíos, tienen empatía con el pueblo palestino y han llegado y fueron muy bien recibidos también, como los demás. Y de repente, cuando ocurre la Nakba, la tragedia, y empiezan a expulsarlos de sus hogares, a sacarlos de sus tierras, a matarlos, Sí, ¿cuántos millones de palestinos salieron? ¿Todavía se sorprendían o ya esperaban que eso ocurriera en ese momento? no, nadie esperó que eso ocurriera de esa forma. Nadie. Eso fue un acto, una catástrofe La catástrofe. para nosotros. Y asesinaban una aldea completa y dejaban a un niño o a un joven que ellos sepan que puede correr hacia el otro pueblo Correcto. para que vaya y esparza el terror que Así habita. es. Y los asesinatos, hay muchos documentales actualmente de ex soldados israelíes de avanzada edad, muy arrepentidos de esos actos que ellos mismos cuentan las atrocidades que han cometido y lo consiguen en Netflix y en muchas plataformas. Sin embargo, y hay películas que demuestran testimonios incluso de víctimas palestinos que vivieron en el exilio a causa de la Nakba. Fue, como te digo, controlar por dónde se van a escapar, por cuál puerto van a ir, cuántos se tienen que escapar a Jordania, cuántos al Líbano, cuántos a Siria, cuántos a Egipto. Una cosa, Sí, y lo han hecho realidad. Por eso es la conciencia actual del palestino. El palestino actual no se va de su tierra. Ese error que hemos cometido
por no estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo, por no relacionar nuestra causa con todos los acontecimientos que pueden ocurrir a nivel mundial, se han escapado y ahora el palestino prefiere morir en su tierra, como lo estamos haciendo, Sí, lo hemos visto. antes de escapar. Lo hemos visto y es admirable, realmente. La naturaleza humana es sobrevivir, Así es. Pero Pero- aquí prefieren entregar la vida. porque como, qué mejor vida, qué peor vida voy a tener, Así es. qué peor vida. Ahmed, tú eres palestino, eres árabe, eres musulmán. Sí, soy musulmán. Y cuando vemos las interpretaciones del Corán o la interpretación que da el pueblo judío y que utiliza el gobierno, ¿no?, de Israel, de la Torá, de los libros sagrados, y en ambos dice, no, Palestina es nuestra, nosotros somos los primeros pobladores, a nosotros nos expulsaron, nosotros siempre hemos estado allí. Cualquiera de las interpretaciones. ¿Qué hacemos con la religión en este caso? La religión, sin lugar a duda, desde hace muchísimos años, viene siendo el método más eficaz para la manipulación de masas, lamentablemente. Sin embargo, es un discurso que yo creo que cada vez puede significar menos con el avance de la ciencia y con el avance de la comunicación real que puede haber entre las personas. El Islam como tal no te prohíbe entrar a Palestina, ni salir de ella, ni te dice que es de una religión precisamente, es de todos. Y el mensaje que llevó el Islam cuando fue aperturada o conquistada, según literaturas, por los musulmanes, la mayoría de los palestinos, que éramos en ese momento cristianos, y antes éramos judíos, y antes éramos cananeos, la mayoría de los palestinos se han convertido al Islam. Ujú. Pero en Jerusalén, donde se ha firmado el acuerdo porque se entró pacíficamente, los cristianos se mantienen cristianos, las iglesias se mantienen presentes. Los judíos, hubo una disputa sobre ellos porque parece que había un control que ejercía como una minoría sobre los demás por unos préstamos y toda la situación. Deciden dejar a los que no tienen crímenes y todo eso. En Palestina, por lo tanto, se desarrollan bajo un país de mayoría islámica, porque en mayoría somos musulmanes. Hay ciudades de mayoría cristiana, como es Belén, por ejemplo. Ujú. La misma Jerusalén tiene habitantes palestinos cristianos en buen porcentaje, al igual que Ramallah, en Nablus también. Incluso los palestinos del territorio que nosotros llamamos del territorio del 48, que viven lo que podría estar reconocido por algunos actualmente como el Estado de Israel, Ujú. son palestinos cristianos que están en Nazaret, están en Haifa, son palestinos y no le quitan. Y yo tengo muchos amigos cristianos palestinos, incluso judíos palestinos y los cristianos. La cultura en Palestina es una cultura muy, muy precisa, por supuesto, muy influenciada por el Islam. Ujú. Muchos actos de los cristianos en Palestina son más islámicos que los míos, incluso. Pero tenemos nuestra cultura y podemos estar pacíficamente bien. Pero el punto de vista del Torá, ahí tenemos ciertos detalles. Es todo un tema, ¿no? Cuando el primer ministro israelí Claro. se fundamenta en un texto religioso para comenzar oficialmente un genocidio, ahí tenemos un gran detalle. A nosotros nos comparan con los Amalek, que son unos personajes que somos incluso según el Torá, fíjate, somos los originarios en Palestina. Ujú. Y cuando el pueblo de Israel en ese momento decide emigrar desde Egipto a Palestina, el texto le dice que te vas a conseguir con los Amalek, Ujú. que en árabe y en hebreo significan los gigantes, porque ahí había un pueblo grande, fuerte y gigante. Gigante. Entonces, ahí están las indicaciones de atacar a los Amalek, de no dejar hombres, ni mujeres, ni niños, ni Hace ancianos. cuántos miles de años. Y lo sustentan hoy. Y lo utilizan hoy como han utilizado todos los métodos que tienen en su mano. Lamentablemente, el público israelí
que sigue a este gobierno es un público muy derechista y religioso en un buen porcentaje. Ujú. El público que es menos religioso no es seguidor de Benjamin Netanyahu. Así Y es. Netanyahu tiene que darle alimento a su público que le da fuerza política. Así es. Vamos a aprovechar para ver una cápsula que hace Jennifer Mujica, esta joven venezolana, desde la lectura de las redes sociales, porque precisamente el pueblo palestino no ha tenido voz y con las redes sociales y sus algoritmos, pues menos todavía, cuando quienes las dominan, quienes las generan, son grandes fuerzas corporativas, muchas vinculadas e incluso confesas cercanas al sionismo. Entonces queremos un análisis al respecto que nos hace Jennifer. Adelante. En Palestina continúan imponiendo un grave genocidio. No solo se bombardean indiscriminadamente hogares, también se silencian voces mientras se apagan vidas. Ante esta dantesca realidad, ¿quién controla la narrativa y por qué? El análisis en redes sociales durante la escalada revela un patrón donde se utilizan diversas tácticas para favorecer la perspectiva del genocidio. Las plataformas como X han sido ampliamente utilizadas para difundir información sesgada. Los posts en X frecuentemente presentan la guerra como una respuesta defensiva de Israel a supuestos ataques terroristas, minimizando o justificando las acciones militares en Gaza. En distintas plataformas se muestran operaciones precisas de las fuerzas de defensa de Israel, enfocándose en la eliminación de amenazas específicas, sin resaltar o siquiera mencionar el impacto en la población civil. Por otro lado, informes en materia de derechos humanos apenas alcanzan difusión por las distintas plataformas. Por ejemplo, esta publicación en X de la organización Amnistía Internacional refleja que, mes tras mes, Israel ha tratado a la población palestina de Gaza como un grupo infrahumano que no merece derechos humanos ni dignidad, apenas alcanzando estas cifras en su difusión. La guerra se simplifica en una lucha entre el bien y el mal, con Israel retratado como víctima y defensor, mientras se omite la complejidad histórica y política del conflicto, incluyendo la ocupación y el bloqueo de Gaza. La vida de las y los palestinos es inconmensurable. La llamada operación de respuesta israelí Espada de Hierro es equivalente a más de 48.000 personas palestinas asesinadas, entre ellas más de 13.300 niños y niñas, más de 1 millón de desplazados y más de 110.000 heridos. Según especialistas en la materia, se ha consolidado una destrucción a una escala y una rapidez nunca vista, arrasando ciudades enteras y destruyendo infraestructura esencial. Debido a ello, grandes extensiones de Gaza quedaron inhabitables. Aún con lo antes descrito, se ignora o minimizan las condiciones de vida en Gaza, los efectos del bloqueo y la escasez de suministros básicos. A pesar del sesgo, el mundo ha alzado la voz en contra de un genocidio injustificable. Aún así, en muchos países se ha intensificado la represión contra manifestantes palestinos. La manipulación mediática en redes sociales a favor de la perspectiva sionista durante el conflicto en Palestina muestra una estrategia sofisticada de control de la información. La solidaridad por la vida del pueblo palestino debe sobrepasar sesgos y paradigmas. Hoy, más que nunca, debemos unir nuestras voces por una Palestina libre. Bueno, ahí veíamos una realidad, Ahmed, como medios de comunicación, pero sobre todo redes sociales, que son la gran herramienta hoy que tenemos todos y todas, las cargamos encima y dedicamos mucho tiempo a ello. Van tergiversando la realidad, van tapando el genocidio, van justificando, van generando pretextos. ¿Qué sientes tú cuando no solo se ven en tu pueblo sujetos a las bombas, a la muerte, sino que además hay un bloqueo informativo para que no se sepa la verdad? Realmente ahí me siento importante. Ahí conozco la importancia de la narrativa palestina. La narrativa que no quieren que salga a la luz. Ellos quieren una narrativa, cuando digo ellos, se sabe a quién me refiero. Una narrativa de un palestino extremista, religioso, que no le importa vivir, que no quiere vivir, que simplemente está buscando asesinar gente y morir e ir al paraíso a conseguirse con las vírgenes que se le prometió a cambio.
Y eso es lo más lejano de la verdad de un ser palestino. Los palestinos amamos la vida, amamos la ciencia, la tecnología, el deporte. Somos buenos en todo lo que nos propongamos realizar. Por eso es que los influencers actualmente palestinos o pro-palestinos tienen muchísima importancia para demostrar eso. Y lo han demostrado en TikTok. No es casualidad que TikTok esté bajo muchos ataques frecuentemente. En TikTok el contenido palestino, pro-palestino, es 97% más que el israelí, el pro-israelí. 97%. Sí, 97% a favor de Palestina. En X no debe ser. En X no es, en Instagram menos. Ni de personas, por ejemplo, como Bella Hadid, una modelo de origen palestino, le han bajado publicaciones, stories, de todo. Le bajan. ¿Y por qué? Porque es pro-Palestina, es de origen palestino y es una Palestina bien bonita, bien aceptable. Eso es lo que no quieren demostrar, que el palestino es un ser humano igual que todos los demás. No somos infrahumanos ni debemos ser destruidos totalmente como la propaganda. Hay artistas famosos, incluso norteamericanos, europeos, que los vetaron solo por usar una kufiyeh o por manifestarse en contra de la muerte de los niños. Pero mira, Ahmed, tenemos el honor de contar con otro amigo, hermano de luchas, otro médico, pero él está en Gaza y ha estado en Gaza en los momentos más duros de los últimos 16 meses. Nada más y nada menos que anestesiólogo del Hospital Europeo de Khan Yunis. Y su nombre es Rifat Alatagna. Si nos escucha, Rifat, excelente, Rifat. hermano. Queremos primero agradecerte que tomes parte de tu tiempo y que nos dediques un poco de atención para explicarle al público, no solo en Venezuela, en nuestra América, en el mundo, qué se siente vivir en Gaza como un médico, un doctor que se dedica a salvar vidas ante un genocidio en marcha como el que ha vivido tu tierra en los últimos meses. ¿Qué has sentido en este tiempo? Y bueno, primeramente es muy difícil ser médico y al mismo tiempo ser padre, porque este genocidio ha sido tan terrible que era difícil manejar muchísimas cosas. En el tiempo donde nos amenazan un día para ser evacuados, para buscar un lugar donde irnos y tener que elevar a mis niños a un destino que no sé a dónde quedar en un lugar seguro. Y al mismo tiempo tengo una guardia para atender en el hospital, porque ese tiempo era una crisis para todos. Hay que trabajar casi el doble o el triple porque faltaban médicos, como han visto en las noticias, que había víctimas, ya sean enfermeros, sean médicos, y las dificultades de llegar al hospital. Era una misión llegar al hospital y siempre buscamos la forma para llegar. La parte sanitaria fue muy atacada por Israel, ambulancias han sido atacadas. Era un gran peligro para nosotros para movernos de un lugar para otro. Y la verdad, tenía que dividirme en dos: estar atendiendo a mi familia, que tengo 5 hijos, buscarlos un lugar, dejarlos lo básico para que sobrevivan, después salir a mi trabajo. Mi trabajo era muy cansador ese tiempo, a veces que nos quedábamos sin dormir. Y lo peor de todo, que no cobrábamos sueldo, no había bloqueo, ya saben, había crisis en todo aquí, era difícil conseguir las cosas. Imagínense un médico sin dinero. Después que hemos perdido todo, yo he perdido mi departamento, he perdido mi auto, he perdido todo lo que he tenido. Apenas salí del barrio escapando, llevando a mis hijos con las cosas, con la ropa puesta y los papeles importantes, y salimos a otro lugar. Después quedamos algo al norte de Khan Yunis, donde yo vivo. Es la primera vez que nos evacuamos. Fuimos trasladados como 5 veces durante los 16 meses.
Imagínese, médico, tengo que durante esos meses es trasladarme a un lugar para otro. Y lo peor, no había dónde irse. Teníamos que buscar, llamar a unos parientes, y llamar a otros amigos para asegurar mis hijos. Y mis hijos son chicos. No podía dejarlos en un lugar inseguro donde hay muchos ataques. Lamentablemente no había lugar seguro en Gaza, pero por lo menos algo que estén con algún pariente que pueden conseguir lo que necesitan en el día, porque la crisis era de todo. Yo como médico, aparte de mi trabajo, tengo que conseguir el agua para ellos. El día que me siento en la casa, tengo que conseguir el agua dulce, el agua para bañarse, cargar las baterías, porque no hay electricidad. Aquí se maneja con baterías de auto o baterías de moto para cargar. Comprar las cosas, y a veces no hay cosas para comprar, ni hay dinero para comprar. A veces hay que hacer filas, tenía que hacer filas donde dan ayudas humanitarias por 2 o 5 horas o hasta 10 horas, esperar bolsa de harina para conseguir, para dejarlos a mis hijos, para mi familia, para que puedan alimentarse. Y terminar toda esta tarea, el día siguiente tengo una guardia, Claro. donde llego. Y lo peor en el hospital, que he visto imágenes muy terribles. Por mi profesión, yo trabajo de terapista y trabajo de anestesia. Y muchas veces tenía que ir a la emergencia a recibir pacientes con las personas que trabajan ahí. Y las peores imágenes eran para los niños. Imágenes de niños amputados. Y lo peor de todo, que no te llega un paciente o dos, te llegan por 10, 20 personas heridas. Entre ellos hay madre, hay padre, hay hijos, hay vecinos. Y es difícil atender a toda esa cantidad al mismo tiempo, donde teníamos que revisar uno por uno cuál tiene chance de vivir, porque a veces llegaban personas que al verlos y al examinarlos rápidamente ya no tienen chance de sobrevivir porque son heridas tremendamente fatales. Y solamente nos dirigimos a las personas que tienen esperanza de vida, que pueden ser operadas o hospitalizadas, nos manejábamos así. Eso fue el comienzo de la guerra. Pero después se complicó más cuando ya había crisis en los médicos, en los enfermeros, y la crisis más grande era de la medicina. Había muchos medicamentos que faltaban aquí que no conseguíamos. Teníamos que prestar de un lugar, después los otros lugares no había. Las farmacias que trabajan afuera fueron atacadas. Los almacenes fueron atacados. Lamentablemente han atacado todo, no solamente el sistema sanitario, han atacado todo lo que da vida en Gaza. Y eso nos dificultó mucho para atender a los pacientes. Y lamentablemente había muchos pacientes aquí en el hospital internados que han sido víctimas. No directamente por las bombas, simplemente después de tener heridas graves o necesitar otros medicamentos que no había en el hospital, no podíamos hacer nada. Murieron porque no había la medicación necesaria para tal paciente o para otro. Y bueno, las imágenes que hemos visto en el hospital durante estos meses han sido muy fuertes, especialmente, como le dije, de niños. Imagínese cuando llega un niño de 5 años que fue atacado con su familia en la casa, que no entiende nada, no sabe qué es genocidio ni guerra. Él llega amputado o con el intestino afuera o con graves heridas y lo primero que grita, papá, mamá. Pero lamentablemente estos papás han sido víctimas. Ya depende, a veces se llega, los dos son víctimas que han muerto, o uno de los dos, o los dos gravemente heridos. Era difícil tratar con esos niños. Ya hay muchos niños que han quedado amputados, huérfanos al mismo tiempo. Imagínense, niños de 5, de 7, de 8 años, queda sin papás y queda incapacitado. Son miles de niños que han sufrido eso. Así que bueno, Rifat, hermano, te escuchamos y bueno, uno puede hasta calificar tu testimonio de desgarrador, pero no podemos ni imaginarnos lo que tú has vivido. Afortunadamente, entiendo, tus hijos están bien, tú estás bien
pero la tragedia humana que viviste durante esos meses y que sabes que puede ocurrir otra vez. Y los bombardeos contra los hospitales los hacían bajo la hipótesis de que debajo de los hospitales y debajo de las escuelas y debajo de todo lo que da vida, como tú has dicho, estaban túneles donde estaba la resistencia de Hamas, lo que ellos dicen terroristas. ¿Cuántos túneles se encontraron? ¿Sabes tú algo, que hayan encontrado algún hospital que se usaba como escudo para proteger a los grupos de la resistencia? Bueno, todo el mundo ha visto lo que ha pasado en el hospital del Shifa. Era la gran mentira que todo el mundo vio que era una mentira, que han entrado al hospital del Shifa inventando que hay túneles ahí. Pero nosotros y todos sabemos, hasta las potencias que apoyan a Israel saben que es mentira. Pero una forma de justificar el gran genocidio para poder matar, para poder acabar con ese hospital, ese hospital era el símbolo más grande de los hospitales porque es el más antiguo, el más grande, que tiene todas las especialidades. Y bueno, que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con la resistencia o algunas, todo el mundo está de acuerdo con la resistencia, pero tal vez algunas cosas que no están de acuerdo, pero nunca había túneles debajo de esas infraestructuras o debajo de los hospitales o cualquier lugar público. Esto es gran mentira. Y cuando entraron al hospital del Shifa, no encontraron nada. Así es. Entraron al hospital de Nasser, no encontraron nada. A todos los hospitales no encontraron nada. Y querían mostrar algo, pero no podían mostrar. Eso muestra la gran mentira. Si ellos habían encontrado algo, lo hubieran publicado. Ellos están esperando encontrar algo para mostrar la mala imagen de los palestinos, que todos son terroristas, que sí hay túneles ahí, pero es mentira. No han encontrado nada y no pudieron mostrar nada. Así que, bueno, no hay nada de eso. Correcto. Solamente son excusas, como un montón de excusas que hacen todos los días. Correcto. Pretextos y excusas que generaron miles y miles de muertes. Yo quisiera que tu colega Ahmed Caracas, que nos acompaña, él es formado en Venezuela como médico, él es palestino, y que más bien interactuaran ustedes dos. Él quiere volver a Cisjordania, en este caso, donde está bombardeando en este momento el Estado de Israel también, y está, luego del cese al fuego en Gaza, está aprovechando para entrar en Cisjordania y puede haber una situación terrible. Pero yo quisiera que Ahmed se comunique con Rifat. دكتور رفعت يسعد مساك. Alhamdulillah, alhamdulillah. Quisiera continuar en árabe, pero hay que hablar en español. Claro, claro. Doctor Refat, varios testimonios desgarradores han sido las amputaciones por las que han tenido que realizar médicos o cirujanos palestinos, a veces a sus propios familiares para salvarle la vida, y que lo han hecho sin anestesia. ¿Cómo tú ves lo que ha ocurrido en los primeros momentos donde yo me imagino que hasta teniendo los medicamentos no iban a ser de gran utilidad porque se interrumpen las cadenas de frío y porque se agotan o porque simplemente el médico es el propio víctima? Bueno, la verdad, durante los 16 meses, cada semana o cada mes era diferente del otro. A veces había medicamentos en escasez, a veces no había las cosas más importantes como la anestesia, donde teníamos que administrar al comienzo lo mínimo que podía soportar el paciente o el herido. Pero luego, cuando llegaban muchos heridos y los quirófanos no paraban de operar, y ya saben, más de 100.000 heridos. Imagínense en una ciudad como Gaza que anteriormente estaba bloqueada. No olvidemos que había bloqueos sobre Gaza durante 15 años. Nosotros como médicos no cobramos sueldo, apenas cobramos el 30%. Y podés medir a eso todo. Todo lo que entraba por Egipto, por Israel, era muy limitado, ya sea para los hospitales. Faltaba anteriormente muchas cosas. Y empeoró con la guerra, porque la guerra duró mucho, no entraba nada para los hospitales,
querían destruir todo ese sistema. Y era terrible para nosotros no o quedar en algunas situaciones inválidos, porque el médico tiene que tener sus instrumentos, como los médicos, como los medicamentos, que es anestesia para nosotros, y los quirófanos, donde poníamos, Claro. ya como médico puedes saber, otro tipo de medicación que puede cubrir una parte del dolor, o podemos manejar la operación con otro tipo de medicamento No, y me imagino como que analgesia. también tú como manejas la área de terapia intensiva, te han llegado muchos pacientes quemados con gran superficie corporal quemada, de espesor total, donde has tenido que manejar situaciones complejas, a veces sin tener la hidratación. Y lo que se suma a todo eso es el terror de cada médico palestino de encontrar algún familiar en la emergencia en cualquier momento, ¿no? Yo, la verdad, eh, al segundo mes que comenzó la guerra, yo estaba de guardia con un amigo mío. Era la última guardia que hice con él. Terminamos la guardia de ahí. Escuché la noticia que fue bombardeada su casa el día siguiente, que murió con sus hijas. Tenía 2 hijas hermosas y con su mujer, con su papá y con sus 2 hermanos. Una familia entera. Lo único que se salvó, una hija menor que tenía 3 años, se quedó ella sola. Imagínense. Entonces, yo como médico recibo esta noticia de un amigo mío que era hermano para mí y que él perdió todo, él fue víctima y solamente su hija se quedó a salvo y toda su familia murió. Entonces, muchos de nosotros estaba esperando que puede ser el próximo víctima, Claro. porque aquí hay muchos enfermeros, muchos médicos. No hay día que pasaba sin escuchar que tal enfermero murió. Hoy día mismo, en plena tregua, hemos recibido la noticia de que la mujer de un enfermero amigo que en el quirófano fue víctima por un balazo en el centro de Rafah, mientras que estaba en su casa, en una zona segura donde han vuelto la gente. Una bala del ejército que estaban tirando al aire por todos lados, recibió una bala en su casa y fue víctima. Así que, bueno, todavía no respetan esta tregua. Y Y Rifat, fue duro para nosotros saber todas esas noticias. Rifat, Ahmed, sé que, bueno, escuchar los testimonios es muy duro, pero hay algo que es positivo que ocurrió en estos meses, que fue que el mundo se conmovió. Los jóvenes en Estados Unidos, en Europa, en nuestra América, en los países árabes, vimos movilizaciones impresionantes. Hemos visto cómo el tema palestino, incluso la historia del conflicto árabe-israelí, lo manejan hoy como nunca se manejó. Saben las cifras de las personas que han muerto. Se han solidarizado. Incluso el tema palestino tuvo impacto en procesos electorales como el de Estados Unidos. Sí. Entender el valor de la solidaridad internacional en este momento, luego de esta etapa, vienen más etapas. ¿Qué decirle al mundo con respecto a la solidaridad con Palestina? Ahmed y después Rifat. La solidaridad ha sido nuestra mayor arma a nivel de concientización de las poblaciones. Los pueblos del mundo, sin lugar a dudas, se han dado cuenta y han investigado y han buscado una información más allá de lo habitual que suelen ver por canales televisivos occidentales. Hay que mantenerla, hay que aumentarla y hay que estar consciente que el tema no ha acabado y que no va a terminar hasta que haya un Estado palestino y que los palestinos tengan sus derechos. Estado independiente, libre, soberano, que tengan su aeropuerto, que tengamos nuestro puerto, nuestra libertad de autodeterminación, de comercio y que podamos aportar más allá. Nosotros estamos reconocidos por la mayoría de los países del mundo y somos miembro observador, pero nosotros merecemos el full membership. Por supuesto. Y tenemos mucho positivismo que darle al mundo. Los palestinos estamos muy destacados a nivel científico y tenemos cooperaciones internacionales con muchas naciones en el mundo. Y el palestino siempre donde esté, así tenga la nacionalidad del país que lo recibe, siempre busca atribuirle a Palestina algún éxito en la vida para seguir mencionando que los palestinos
estamos aquí, estamos presentes. El orgullo de ser palestinos. Rifat, la solidaridad internacional, ¿ustedes la sentían, sabían lo que estaba ocurriendo en el mundo? La verdad me ha sorprendido mucho, la verdad, esta gran solidaridad de muchos países. Yo tengo mi cuenta en TikTok y mi cuenta en Instagram y recibo como países de Venezuela, en todos los países de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá. Me hablan diariamente, me preguntan por mí, por mi familia. Yo bajo los videos, las noticias de aquí. He visto todas las manifestaciones en todas partes. La verdad, nos ha beneficiado muchísimo lo que pasó en ese sentido, que todo el mundo se dio cuenta la gran mentira que es Israel, el gran engaño que durante todos estos años a través de sus medios hacían el cuento que Israel es el país pobre que quiere vivir en paz, que está siempre atacado por los árabes, que los árabes son los malos, que los palestinos son los terroristas. Pero todo el mundo se dio cuenta quién es el asesino, quién es el verdadero asesino, a través de ese gran, eh, eh, gran guerra, o no guerra, gran matanzas que han sido cometidas contra los palestinos. Y al mismo tiempo han visto que los niños palestinos, a través de muchos videos, que quieren vivir bailando, a pesar de toda esa destrucción, que buscan vida, que buscan futuro, dignidad. Y han descubierto otras cosas sobre los países europeos, o especialmente Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, cómo trataban a los manifestantes con mucha fuerza. No tiene nada que ver con la democracia, que simplemente apoyan a un Estado como Israel. Era el descubrimiento de la verdadera historia. Esto, la verdad, es una puerta para nosotros para comenzar con eso. Y quiero comentar sobre el 7 de octubre, que fue, la verdad, un gran avance. El 7 de octubre no como lo publicaron los israelíes, que fueron asesinados niños, quemados o mujeres. Es una mentira que han dicho, que ellos mismos han hablado de sus noticias, que fueron atacados por sus mismos aviones. Israel con sus aviones atacó palestinos junto con los israelitas que estaban en toda esa área. El ataque del 7 de octubre era con un solo objetivo, era una resistencia que quería liberar a prisioneros palestinos, y era la única forma es capturar a soldados israelíes para hacer intercambio. El plan era. No era ni matar a niños, ni mujeres, ni nada. Y han visto todo el mundo ahora con la entrega de los rehenes israelíes en buen estado, que han tenido buen trato, que han salido bien sanos, y los únicos que han muerto fueron también atacados por los aviones de Israel. Israel mató a su propia gente en Gaza y en las colonias de Israel el 7 de octubre. Así que bueno, muchos se han dado cuenta que todo fue fabricado y mentira para justificar lo que están haciendo. Va surgiendo la verdad. De nuevo para ambos, ya hablar de cosas recientes, pero ¿qué sienten ustedes cuando el presidente de los Estados Unidos, decir que hay un presidente sionista en Estados Unidos es una redundancia, ¿no? Correcto. Dice que Gaza va a estar bajo el control de Estados Unidos y que van a construir allí un magnífico complejo turístico y que la gente que está ahí se la van a mandar a otros países? ¿Qué sienten? Yo sinceramente siento que a ese señor le falta mucha información, para comenzar, que no ha leído bien la historia, no sabe cuánto y cómo luchamos los palestinos y todos los pueblos libres e indígenas que están en su país. El señor Trump se imagina, tiene muy malos asesores, para comenzar. Y el señor Trump se imagina que será una tarea muy fácil que los demás países colaboren con su plan y acepten. Por más aliados que sean, se ha dado cuenta del rechazo árabe rotundo a su plan. Un plan que él intentó comenzar en su primer mandato y lo llamó como el acuerdo del siglo, los acuerdos de Abraham. Correcto. Y dio el todo por el todo para hacerlo realidad, como hizo muchas cosas que él quiso realidad, menos algunas. Y no lo ha logrado. Y no lo va a lograr.
tiene ilusiones y eso es muy lejos de la realidad. Nuestro sentir es que, bueno, nos tenemos que enfrentar otra vez, que no es nada nuevo, a las grandes potencias mundiales para resistir y no nos queda de otra. No Es decir, podemos, que podemos dejar de existir. seguramente para ustedes, pueblo palestino, Rifat, ni siquiera les sorprendió eso. Para el mundo fue una sorpresa que se planteara eso, pero ustedes ya están acostumbrados a amenazas de ese tipo y peores. ¿Qué dice Rifat? Sí, la verdad, como dijo mi paisano, mi querido, no lo van a lograr. Y ese Trump no sabe nada de nada. No, me parece que es muy ignorante de la política porque no sabe que muchos anteriores de él, que han sido presidentes o ministros en Israel, que era su plan hace mucho tiempo eso, y nunca lo ha logrado. Si él se esforzaba un poco de leer o saber o preguntar a la gente que sabe de eso, no hubiera plantado ese plan, porque la gente aquí va solamente para sacarlos, tiene que sacarlos como cadáveres. No van a salir, no son en venta. Él piensa que, según la cabeza o la mentalidad que él tiene, que piensa que con algo de dinero puede comprar lo que quiere, puede jugar con la mentalidad de la gente aquí, pero no. Aquí la gente resiste hace muchos años y va a seguir existiendo y no será tarea fácil para él. Y él, algunos comentarios de él que leí hoy día en noticias que él dijo, que está dando un paso para atrás porque ya se está informando o le están informando que no va a ser posible hacer ese plan. Así que ni le sueñe. Bueno, la ignorancia, ¿no? Ahmed, Rifat. Finalmente lo que se preguntan en el mundo es, ¿hay una solución? Las Naciones Unidas y sus resoluciones plantean los dos estados, un estado israelí, vamos a decirlo, un estado palestino, uno árabe, o con la mayoría de la población árabe, el otro con la mayoría de la población judía. ¿Es posible esa solución? ¿Es un solo estado integrado? ¿No hay solución? ¿Qué opinas? Nosotros, por supuesto, los palestinos, en la mayoría de nuestros representantes a nivel político, de derecha, izquierda, centro, casi todos estamos de acuerdo con la solución de los dos estados. Sabemos que tiene sus detalles, sabemos que no es, incluso la solución de dos estados, no es lo más justo para los palestinos, sobre todo los que han sido desplazados como refugiados en 1948. Sin embargo, si podemos garantizar un Estado palestino libre de verdad, no es un Estado sin armas, no es un Estado sin aeropuerto, no es un gobierno federal dentro de otra entidad, no, un Estado palestino. Esa es la deuda que tiene la humanidad con el pueblo palestino, que ha sufrido tanto y que ha entregado tanto para poder lograr su Estado. Por eso es que ha comenzado la revolución en Palestina y por eso que se ha formado Fatah, Hamas, el Frente Popular Democrático, todos tienen. Y por eso es cualquier acto de resistencia que hemos cometido los palestinos desde que comienza esta historia. Como todo pueblo que tiene derecho a resistir una ocupación, y más una ocupación con ese nivel de crueldad. Es un derecho garantizado por la Carta de las Naciones Así es. Unidas. Debemos nosotros, los palestinos, ponernos de acuerdo para elegir nuestro método de resistencia y unificar los esfuerzos en un solo sentido. Eso sí, pero eso no nos quita el derecho de tener nuestro Estado y tener nuestro Estado democrático que le puede dar ejemplos al mundo. Porque si no tenemos la libertad que tenemos, y Palestina sí ha dado ejemplo en materia de democracia y en materia de desarrollo de capacidades y seres humanos y personales de médicos, etcétera, etcétera, imagínate si nos dieran lo que es nuestro. Claro. No habrá paz, ya esto está más que dicho, no habrá paz en el Medio Oriente ni en el mundo. Hasta que tengan un Estado palestino. Porque es lo que... ¿Y qué dice Rifat? ¿Cuál es, desde tu sufrimiento, de lo que has vivido, ves viable una solución de dos estados? ¿Ves viable otro tipo de solución? ¿Hay una solución? La verdad es una mezcla de muchas cosas. Nosotros, por fe, por creencias, y lo que nos da más de creer en nuestras creencias, lo que vemos, lo que vivimos. Nosotros ya tenemos mucha información y sabemos cómo son los israelitas.
gran ejemplo, lo que pasó con Arafat. Arafat era un líder de Fatah que para llegar a un acuerdo y tener una solución, han bajado las armas, han entregado todo y han hecho un acuerdo. Entregar Gaza y después otra parte. Después de eliminar sus armas, ¿qué pasó? Lo mataron. Lo mataron en Ramallah y después han traído otro gobierno a su medida y después no le han dado nada. Y están quitando todo ahora nuevamente. Simplemente quieren ganar tiempo. Cuando no pueden, quieren ganar tiempo. Israel, lamentablemente, no piensan solamente en Gaza o Palestina. ¿Te imaginas hace unos meses, cuando la revolución de Siria entró y tomó el control en Siria? ¿Qué hizo Israel? Empezó a ocupar territorio sirio. Tu ideología es ocupar. Atacó a Irak, atacó a Yemen, atacó a Irán, atacó a Siria, atacó a Líbano. Entonces es un cáncer para muchos. Nosotros, como pensamos, es un cáncer. Aunque nosotros entregamos la mitad de Palestina para ellos, entregamos todos los armamentos para ellos y votamos Hamas fuera del país, votamos hasta Fatah fuera del país, no vamos a llegar a la solución. Van a querer más. La idea de ellos es acabar con nosotros, tener su gran sueño según sus ideologías. No solamente Palestina, están pensando una parte de Siria, una parte de Líbano, una parte hasta la mitad de Irak y una parte del Golfo. Y quieren manipular. Están a través de los Estados Unidos manipulando a muchos países y quieren tomar el control de todo, haciendo planes fuera de Israel todavía. Y para nosotros, yo creo que solamente la solución será acabar con Israel y sacarlo de aquí, porque es un cáncer. Aunque nosotros dejamos todo eso, no tenemos. ¿Por qué crees que Hamas está haciendo esto? O otros grupos de resistencia, porque llegaron a esa conclusión. Porque saben, si entregamos nuestro armamento y si hacemos todo lo que le da la gana a Israel, no nos va a dar nada, simplemente nos va a quitar todo de nuevo. Y gran ejemplo también, después de la destrucción de toda Gaza, han destruido casi el 90% de Gaza. Han eliminado a muchos de los grupos de la resistencia, han acabado con el sistema sanitario, han acabado con todo. Y después de todo eso, en vez de venir y ayudar a construir y ayudar a la gente civil, quieren botarnos afuera. Después de destruir, vivir 16 meses en esas matanzas, todavía no están satisfechos. Todavía quieren sacarnos todavía afuera. Entonces es el colmo y no creo que va a haber una solución pacífica con Israel porque no están de acuerdo de darnos nuestro derecho. No quieren darnos nuestro derecho porque la ideología de ellos es crear un Estado de Israel y agrandar. Y en el futuro van a avanzar hacia Siria, van a avanzar hacia otros planes, ya sea en forma de ocupar terrenos o ocupar a gobiernos como están haciendo ahora. Así que hay que eliminarlos para que podamos vivir en paz. Pero no podemos vivir juntos porque ellos no quieren vivir, no quieren la vida para nosotros. Bueno, Rifat, el debate sigue presente. Ojalá que toda Palestina, todas las agrupaciones políticas, las que hacen resistencia con una modalidad, con la otra, porque la resistencia sin duda es casi que una obligación, claro. Pero logren una estrategia conjunta y los pueblos del mundo y la solidaridad y los gobiernos libres del mundo, dignos del mundo, logren construir una solución para el pueblo palestino. Lo decimos nosotros desde Venezuela. En la independencia de Venezuela, Rifat, el libertador, en un momento dado amenazaron ya no solo España, sino otros países europeos. Y tuvo problemas diplomáticos con los Estados Unidos ya. Y dijo esto, en Venezuela la mitad de nuestra población ha perecido, ha entregado su vida gustosamente. Y la otra mitad estaría deseosa de entregar su vida si nos ofende España o si nos ofende cualquiera en el mundo. Algo así, ¿no? Palabras más, palabras menos. Y estamos seguros que ese es el caso del pueblo palestino también. Es un momento que nos toca vivir y aunque puedo discrepar
con algo que dijo mi gran colega y amigo, el doctor Rifat, es un testimonio de un palestino que vivió 16 meses de ataque continuo, que él sintió que su vida y la de sus hijos estaban en peligro, y así se siente un palestino que está totalmente desconfiado de la comunidad internacional y en total desconfianza con los israelíes también. ¿Cuánto tiempo tiene el gobierno de Palestina? Con la mano tendida, esperando un digno representante, un socio de paz del otro lado. Y es atacado internamente en Palestina por intentar buscar la paz, porque la mayoría, por lo menos de los que han sufrido directamente, pierden la esperanza en algún proceso pacífico y tienen la tendencia que tiene mi amigo que ha hecho. Claro. Entonces, Bueno, el pueblo palestino debe ubicar su estrategia conjunta y lograr el objetivo con la solidaridad de los pueblos del mundo. ¿Tú tienes redes sociales? sí, ¿Cuáles son? @ Ahmed Karakra. Espero que aparezca. Sí, eso va a estar en el generador de caracteres. Ahmed Karakra en X. Bueno, para que se comuniquen contigo, puedan intercambiar. Y seguro que Rifat, que además ha usado sus redes sociales en pleno conflicto, también nos va a dar cuáles son sus cuentas. Sí, en Instagram y en TikTok, doctor Alatamna. Con esto yo lo dejo mis enlaces también escritos, también le mando los enlaces. Gracias, Rifat, y lo mejor para Gaza, para tu familia, para tus amigos, y que la sangre derramada de tantos y tantas sirva como un río de sanación para construir una solución y una Palestina libre. El pueblo del mundo, los pueblos del mundo ya tienen a Palestina en su agenda, la tienen allí, y no podemos permitir que salga Palestina de la agenda de los pueblos dignos, de los pueblos del norte global, de los pueblos del sur global, de los pueblos sensibles en este mundo, sino por el contrario, aprovechemos este sentimiento común que ha generado esta última fase de agresión y de genocidio para abrir las puertas a una solución de paz en Palestina, por difícil que parezca, por imposible que parezca, estoy seguro que podremos avanzar. Y bueno, y así llegamos al final de este primer episodio de Nuestras Voces. Cuánto honor que Palestina sea tomada en cuenta de esta forma y que sea elegida para comenzar y estrenar este programa tan bonito, este podcast, que yo espero que haga llegar el mensaje de personas palestinas que han tenido el honor de tener esta tarima y hacer llegar un testimonio. Y nada, agradecerte, Jorge, de verdad. A nivel personal, yo te tengo demasiado estima porque eres una persona muy bien preparada. Yo siempre lo he dicho, y eres de verdad un representante de todo lo que una persona debería tener para dirigirse al mundo. No, muchas gracias, hermano. Al contrario, el orgullo y el honor es nuestro. Y celebraremos con ustedes. Yo cuando fui canciller quise ir a Ramallah, pero al final me dijeron no. Es peligroso, los accesos por Jordania los tiene el control del sionismo, evitemos un problema. Pero yo estoy seguro que yo iré a Ramallah, iré a Gaza y veremos una Palestina. Bienvenido. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Las personas que están apoyando desde Venezuela, gran solidaridad, la verdad que estamos recibiendo de ti y de muchos que están ahí. Un abrazo para todos. Gracias, abrazos grandes. Y bueno, amigos y amigas, aquí están Nuestras Voces. Nos vamos a ver con periodicidad, vamos a estar presentes, vamos a estar interactuando y le vamos a dar voces a quien no tiene voz. Muchas gracias.